La paz de Cristo está con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Dos obras de salvación. Voy a dar dos ejemplos de salvación. Vamos a estudiar. Déjenme compartirles primero lo que el Espíritu de Cristo le dice a las iglesias. Fíjense bien. Antes de entrar en la escudriñando ahí dos obras para salvación. Aquí les voy a mostrar varias. En el mensaje a las 7 iglesias, en el caso de Éfeso, le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Le dice: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Analicen esto, hermanos. Analicen esto. Si dejamos nuestro primer amor, perdemos la salvación. Okay, fíjense lo que dice la palabra. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ¿qué es lo que está diciendo? Regresa a tu primer amor. Si no regresas, entonces no eres salvo. No eres salvo, no te voy a dar. Aquí dice: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Es Jesús, el árbol de la vida es Jesús, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, si nosotros escuchamos el Evangelio y recibimos el Espíritu Santo, ya somos salvos. Pero debemos de hacer obras de salvación. Aquí hay una exhortación. No se lo está diciendo al mundo, se lo está diciendo a la iglesia en Éfeso. Has dejado tu primer amor. Arrepiéntete, le dice. Arrepiéntete. Regresa a tu primer amor. ¿Ok? A Esmirna le dice: yo conozco tus obras, tu tribulación y pobreza. Le dice: no temas lo que vas a padecer. El diablo los va a echar a la cárcel por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Si no eres fiel hasta la muerte, entonces pudieras sufrir daño de la segunda muerte. Aquí le está diciendo: sé fiel hasta la muerte. ¿Ok? A Pérgamo dice: yo conozco tus obras. Ok, vayan y leanlo. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Hay que hacer ese estudio en relación a Balaam. ¿Y qué era? Que hicieron pecar. Él hizo pecar al pueblo de Israel. ¿Ok? Aquí, eso es doctrina. Si hay personas que andan enseñando esto, la doctrina de Balaam, hay que exhortarlos. Y si no obedecen, hay que expulsarlos de la iglesia, porque si no, dice, por tanto, arrepiéntete, porque si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Okay? Al que venciere le daré a comer maná escondido. Es Jesús, maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. La piedrecita blanca es ónice. Esa es la que vamos a estudiar, ¿ok? Pero déjenme seguirles. Esa es la que vamos a estudiar, la piedrecita blanca y el aceite, ¿ok? Entonces, fíjense, a Tiatira. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia. ¿Pero qué dice? Pero tengo contra ti que tienes esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza. Y anda seduciendo a mis siervos a fornicar. Entonces dice: arrepiéntete. ¿Ok? Entonces dice: pero a los que no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profecías de Satanás, yo les digo, no les impondré otra carga. Entonces aquí le está diciendo: estás aceptando el hecho de que hay una mujer ahí con el espíritu de Jezabel que anda engañando a mis siervos. ¿Okay? Estas son obras, hermanos. Son obras, o ¿cómo les llaman? Entonces, debemos identificar. Nosotros no somos salvos
por las obras de la ley, por cumplir la ley, no, sino, pero si hacemos obras, si hacemos obras. Entonces, ¿cuáles son las obras? Debemos de serle fiel al Señor, a nuestro Padre Dios, a Cristo Jesús, y debemos de amar a nuestro prójimo. Esas son las obras que tenemos que hacer en Cristo Jesús. Entonces dice a Sardis, dice, yo sé que tú dices que tiene nombres que vives, pero en realidad estás muerto. ¿Okay? Sé vigilante. O sea, básicamente le dice, arrepiéntete. Pues si no velas, este es el versículo que vamos a... Si no velas, vendré a ti como ladrón. Yo voy a dar el ejemplo, ya se los estoy dando. La piedra de ónice, y aquí habla de velar. La persona está muerta. ¿Por qué? No está orando. No está orando, o sea, no están en el espíritu. Llevan una vida carnal, por lo tanto están muertos. Si llevaran una vida espiritual, parte de la vida espiritual es estudiar la palabra y estar orando en el espíritu. Entonces, este es el versículo. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Si no obedece, entonces va a borrarlo del libro de la vida. Se pierde la salvación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer estas obras. ¿Cuáles obras? Tienes que velar. Estás muerto. Andas muerto en el pecado. No estás velando. A Filadelfia. Yo conozco tus obras. Entonces dice, yo voy a entregar de la sinagoga de Satanás a los que dicen que tú no eres mi siervo, que tú no eres iglesia. Entonces le dice, guarda lo que tienes. Yo te voy a guardar de la hora de la prueba. Retén lo que ya tienes. Básicamente a Filadelfia es a la única que no exhorta, simplemente la anima. Le dice, sigue adelante. Sigue guardando mi palabra. Tienes poca fuerza, pero ahí estás. No has negado mi nombre. ¿Por qué? Está amando y está honrando a Cristo. Y a la Odisea, básicamente le dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fueras frío caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Qué le dice? Arrepiéntete, porque tú tienes la confianza en el dinero. Arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a todos los que a todos los que amo. Sé celoso y arrepiéntete. ¿Por qué? Porque no está honrando a Cristo. Tiene la confianza en el dinero, no en Cristo. Entonces, ¿cuál es la obra que tiene que hacer? Tiene que dejar la obra de poner la confianza en el dinero y hacer la obra de poner la confianza en Cristo. Esa es la obra que tiene que hacer. Arrepiéntete, pon la confianza en mí, no en el dinero. Entonces, si haces eso, te daré que te sientes conmigo en mi trono. Entonces, ya una vez que entendemos eso, nos vamos a enfocar en dos. La del ónice, la de la piedrita blanca y la del aceite. En Éxodo 28:9 dice, tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ella los nombres de los hijos de Israel. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, le obedecemos, el Señor graba nuestros nombres. ¿Cuándo? Cuando recibimos el Evangelio. Entonces, lo que estamos haciendo mal, el Espíritu Santo nos lo dice, nos exhorta, nos corrige, así como lo dice. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer las obras que nos está diciendo el Señor. Entonces, fíjense. Nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Simbólicamente, hijos de Israel, judíos. Entonces, ya entendiendo eso, fíjense lo que dice en Éxodo 25, del 1 al 9, que es la ofrenda para el tabernáculo. Jehová habló. Sabemos que el tabernáculo, hermanos, es simbólico de estar en Cristo Jesús. Ahí está el Evangelio.
Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrendas. Ahí fíjense bien. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras. Acuérdense que Juan el Bautista andaba vestido de pelo de cabra. Pieles de piel de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, las piedritas blancas, ok, se me olvidó hacer énfasis, aceite para el alumbrado, ok, piedras de ónice, piedritas blancas. Ahora, el ónice no solamente son blancas, hay ónice negro también. Pero en este caso, aquí simboliza, fíjense bien, todo esto Cristo lo hizo. Acuérdense que Cristo cumplió la ley. Todo esto es simbólico, hermanos. Es simbólico. Esto lo hizo Cristo. ¿Ok? Y harán un santuario para mí. ¿Quién es el que hace el santuario? Cristo hizo el santuario. ¿Cuál es el santuario? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haré. Cuando Jesús viene y vive y cumple la ley, y en la ley estaba escrito, Éxodo 12, que tenía que celebrar la Pascua era Cristo. Okay. Esa celebración que hacían los judíos y siguen haciendo en la Pascua, apunta a Cristo. Okay. Entonces, fíjense, en el 6 dice aceite para el alumbrado. Jesús tenía aceite y andaba alumbrando el mundo. ¿Cómo? A través de sus obras, amando a su prójimo, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos. Ahí tienen el aceite. Y amando, sobre todo amando. Por eso Él era la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Juan anduvo alumbrando por un periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque andaba preparando el camino del Señor, que es lo que ya estaba escrito. Entonces aquí el enfoque es aceite para el alumbrado, y aquí tenían que tener para ofrecer piedras de ónice. Jesús hizo eso, hermanos. Entonces Jesús trae la ofrenda, Jesús es la ofrenda. ¿Ok? Fíjense desde el primero. Tomarán para mi ofrenda. ¿Ok? Oro, Jesús es el oro. Plata, Jesús es la plata. Cobre, Jesús es el cobre. Azul, Jesús es el rey. Púrpura, Jesús es el rey. Carmesí, Jesús es el rey. Lino fino. Y vamos a ponerle blanco, es Jesús. Pelo de cabras, para protegernos del frío, es Jesús. Pieles de carneros teñidas de rojo, es Jesús. Su sangre corrió por su cuerpo cuando lo castigaron y eventualmente lo mataron. Pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado. Las especies, Pablo habla de las especies, le hace ofrenda a nuestro Padre Dios, pero no hay una palabra, hay un adjetivo ahí, ofrenda, o sea, el sacrificio de Cristo Jesús. O sea, la ofrenda es Jesús. Cuando Jesús ama dando su vida por nosotros, ese es un olor, ofrenda agradable a Dios. Jesús hizo eso. ¿Ok? El incienso son las oraciones. Las piedras de ónice, o sea, era ahí para poner el nombre de las tribus.
Nosotros somos esa piedrita que nos da Jesús, ahí está grabado el nombre, nuestro nombre. Pero ¿cuál es el nombre? Bueno, al que se lo da él lo sabe. A mí el Señor me lo dijo. Me pone un nuevo nombre. ¿Cuál es mi nuevo nombre? Fiel. Fiel. Tú eres fiel. Entonces me lo pone, me lo escribe. Entonces fíjense en Apocalipsis 2 del 12 al 17, fíjense cómo lo dice. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. La espada es la palabra de Dios. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Retienes mi nombre. Y no has negado mi fe. No me has negado. Ok. Aquí no has negado mi fe, está hablando. Acuérdense que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. A través del Espíritu Santo tenemos fe. Si no tenemos el Espíritu Santo, no tenemos fe. Tan simple como eso. ¿Okay? Entonces, no negar al Espíritu Santo es no debemos. No debemos. Todos de alguna forma entristecemos al Espíritu Santo porque no sabemos orar, pero el Espíritu ora por nosotros. O sea, el ángel ora por nosotros. Entonces, el Señor dice, tú eres fiel. Así como dice Pablo, se los voy a leer. Entonces fíjense. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes allá los que retienen la doctrina de Balaam. Dice, arrepiéntete, si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere daré a comer del maná escondido. Ok. Le daré el maná escondido, Jesús. Y le daré una piedrecita blanca, y en ella escrito un nombre nuevo. Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, yo no te persigo, tú me persigues, porque cuando persigues a los cristianos me persigues a mí. Entonces Pablo tuvo un encuentro con Jesús y le dice, sígueme, tú me vas a servir a mí. Pablo dijo, ok. Entonces Saulo dice, ok, ya no te vas a llamar Saulo. Ahora tu nuevo nombre es Pablo, Pablito. Leví, sígueme. Y él dejó la mesa ahí. Él era publicano, él cobraba los impuestos. Le dice a Leví, ya no te vas a llamar Leví, te vas a llamar Mateo. Simón, sígueme. Simón, ya no te vas a llamar Simón, ahora te vas a llamar Pedro, Cefas. Te vas a llamar. A Juan le puso Marcos. Y así a todos nos cambia el nombre. A mí el Señor me dijo fiel. Que cuando me lo dijo yo no lo entendí. Porque yo digo, Señor, yo no soy fiel. Entonces, fíjense cómo lo dice Pablo. ¿Ok? Primero de Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Eso hizo el Señor conmigo. El Señor me tuvo por fiel. Por allá en 1989, 88, 89, me habló el Señor a través de un profeta, a través de una persona que hablaba en lenguas y una persona que interpretaba las lenguas, y el Señor me dice que ya no recuerdo exactamente, pero me dice que yo era fiel. Y yo le digo, Señor, yo no soy fiel. Yo no he venido a misa muchas veces y no me he confesado porque yo no sabía lo que era fiel, pero ya él de antemano. Entonces, fíjense, él me tuvo por fiel. Pues eventualmente lo entendí y me puso en el ministerio para enseñar la palabra de Dios. A todos los que llama el Señor, los tiene por fiel. O sea, son hijos de Dios. Y los pone en cada ministerio, que pone a cada quien, a Panchito en un ministerio, a Juanito en otro,
O sea, y así, a cada quien. Entonces, fíjense, el Mateo 25 en relación al aceite, del 1 al 12. Entonces el reino de los cielos, fíjense, acuérdense que el reino de los cielos no es comida, no es bebida, es el reino de Cristo, es amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Ahí tienen el reino de Dios, el reino de los cielos. Amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. En ese contexto. El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Nosotros salimos a recibir a Jesús, lo esperamos. Entonces dice Pablo, ustedes deben de esperar a Jesús en la carta a la Odisea en su corazón. Ahí deben de esperarlo, porque ese es el templo. Donde está el Espíritu Santo, ahí va a venir. Entonces el Señor nos da paz, nos da gozo en el Señor. ¿Cómo? En el Espíritu Santo, hermanos. Es en el Espíritu donde recibimos el gozo. Es en el Espíritu donde recibimos la paz que sobrepasa todo el entendimiento. Es en el Espíritu donde recibimos el amor de nuestro Padre Dios para poder amar a nuestro prójimo. Si no tenemos el Espíritu, no podemos amar, no podemos tener gozo, no podemos tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es en el Espíritu, es en el tabernáculo que Él hizo, en el Espíritu. O sea, entonces quiere decir que el Espíritu no existía, hermanos. No. Cuando venía el Espíritu, o sea, los ángeles con David, los ángeles estaban con David, pero no estaban dentro de David. Estaban con David ahí. Órale, vámonos. Ahí viene Goliat. Yo lo venzo. Y venció a Goliat. No porque David fuera muy trucha, no, porque el Espíritu de Dios estaba con él. Fue la fuerza del Espíritu, no la fuerza de David. La fuerza de Sansón no era la fuerza de él. Hicieron una película de Sansón y ponen a un hombre así ponchado, así. No, hermano, Sansón era un hombre flaquito, o sea, no, nada que ver. Nada que ver. Greñudo, obviamente, con melena grande porque no se cortaba el pelo. Entonces, la fuerza está en el Espíritu de Dios. Entonces, estaba con ellos, pero no dentro de ellos. Ok, fíjense bien. Yahweh. ¿Qué quiere decir Yahweh? Dios por nosotros. Yahshua o Yahshua. O sea, Jesús, Dios con nosotros, ¿ok? Y Ruach HaKodesh, o sea, el Espíritu Santo, Dios en nosotros, dentro de nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. El Espíritu de Dios, los ángeles de Dios. ¿Cómo nos habla el Espíritu de Dios? A través de pensamientos y también poniéndonos en el corazón. Y podemos escuchar también la voz una vez tenue, así, no audible, no es audible, pero es un pensamiento así fuerte, pero puedes escuchar la voz del Espíritu. O sea, es un pensamiento fuerte, es una voz tenue. Así es de la única forma. El que escucha al Espíritu Santo, pues lo entiende. El que no lo entiende, bueno, deben de morir a los deseos de la carne para que puedan escuchar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es Espíritu, hermanos. Entonces hagan lo que dice la parábola del sembrador. No te afanes en las cosas de este mundo. Ese es un mandamiento. Es un mandamiento, no es una sugerencia. Fíjense, cuando traen a la mujer adúltera, ella pecó, era pecadora, que la agarraron en la matada. ¿Qué dices tú? Jesús le escribió la ley, no adulteres, no adulteres, pero le puso todos los mandamientos. Entonces ya cuando se van los otros, mujer, ¿alguno te condenó? No, Señor, ni yo te condeno, ni yo te condeno. No le dijo, trata de no pecar, Panchita. No le dijo eso, hermanos. Le dijo, no peques más. No sigas más de adúltera. Jesús tiene la autoridad para hacerlo, hermanos. Él sí tiene la autoridad para decirlo. No peques más. Nosotros no tenemos autoridad.
Nosotros tenemos la autoridad de predicar el evangelio, y cuando una persona no está amando, ¿qué tenemos que hacer? Ir con nuestro hermano, mire, fíjese que estoy, ay, sí, hermano, caí gravemente. Bueno, vamos a orar, yo estoy con usted, hermano, yo estoy con usted, ¿verdad? Debemos de llevar las cargas los unos a los otros, ¿verdad? Entonces ya si vamos con Panchito, que lo agarramos, oye, Panchito, fíjate, pues no me lo tomes a mal, yo no vengo a condenarte aquí, yo vengo a animarte, fíjate que yo te miré con Ramona, besuqueándote con ella. Mira, en el nombre de Cristo Jesús, yo te animo, mi hermano. Respeta, ayuda, vamos, para que ames a tu esposa, para que la honres, ¿verdad? Yo también soy pecador, yo no soy, ¿quién soy yo para? Pero yo te animo. Entonces si él viene y me dice, no, a ti qué te importa, que no sé qué. Yo digo, bueno, ¿verdad? Yo digo, si no está escuchando al Espíritu Santo, pues a alguien se lo tuvo que decir, así como Pablo le tuvo que decir a la persona que andaba con la mujer de su padre, ¿qué le dijo? Ya te entregué a Satanás, porque no estás amando. Entonces ahí es donde necesitamos sabiduría, hermanos. Entonces tenemos que orar unos por otros, hay que llevar. Entonces, por el contrario, si él me dice, ay, sí, hermano, fíjese que caí, que no sé qué, no, pues yo estoy con usted, hermano, yo estoy con usted, yo voy a orar, yo me uno a sus oraciones, ¿verdad? Pues yo no sé, ¿verdad? Yo no sé, yo simplemente lo animo, ¿verdad? Y me uno a sus oraciones, ¿verdad? Es todo, el Espíritu, entonces ya él puede regresar al camino del Señor. Y ya el Espíritu se encarga de decirle, ¿verdad? Oye, vieja, si le tiene que decir o no le tiene que decir, ¿verdad? En todo caso, pecó contra Dios. Si se arrepienten, a veces, oye, hermano, sería bueno que le diga a mi esposa. Yo diría, pues mejor no le digas. Es mejor que no sepas, aunque tú sabes que lo ofendiste. ¿Verdad? Yo no le voy a decir. Pero yo pienso que mi hermanita estaría mejor si no sabe, ¿verdad? Pero pudiera ser que el Espíritu Santo sí te dijera, ve y dile a tu esposa. ¿Por qué? Porque a lo mejor te miró Ramón. Y ni tú sabes ni yo sé. Y al ratito viene Ramón o Ramona, oye, fíjate, Panchita, que yo miré a tu esposa. Y ahí ya. Entonces ahí es donde debemos de tener sabiduría para ser guiados por el Espíritu Santo. Señor, pues ¿qué hago? Dile a tu esposa. O no, pues le tienes que decir. ¿Por qué? Porque muy probable mañana o pasado va a venir Ramoncita y le va a decir, porque Ramoncita es bien chismosita. Entonces, si somos guiados por el Espíritu, hermanos, no somos condenados, ¿ok? Entonces nosotros debemos de esperar a Jesús en nuestro corazón, al esposo. Entonces dice, salieron a recibir al esposo. Sí, ¿cuándo va a venir el esposo? Nadie sabe. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Tan simple como eso. Entonces se trata de ser prudentes. Entonces, que es básicamente lo que está diciendo a una de las iglesias. Eso, que sea prudente, sé prudente. ¿Por qué? Porque tienes ahí a uno que enseña la doctrina de Balaam. Entonces, tienes que ser prudente. Tienes que ser sabio, tienes que tener entendimiento. Entonces dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. O sea, les importaba un comino, un cacahuate, lo que el Espíritu Santo les dice. O sea, eran carnales. Por ejemplo, déjenme darles el ejemplo. Panchito y Juanito. Está Panchito y Juanito, entonces vienes tú, vengo yo, y les predicamos el Evangelio. ¿Ok? Gloria a Dios, gracias Cristo Jesús. Entonces ellos reciben la palabra de Dios, que es el Evangelio, que es la palabra de Dios, la palabra de nuestro Padre Dios. La reciben. ¿Ok? Entonces, por recibirla, reciben el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, ¿ahora qué tienes que hacer? Ahora ponte a orar. Ahora ponte a escuchar lo que te dice el Espíritu Santo.
¿Ya los conoce Jesús? No. El Espíritu lo va a conducir a Jesús. Jesús todavía no los conoce. Todavía no los conoce. Ellos recibieron la palabra. Ya son conocidos por Jesús. ¿Cuándo es cuando Jesús los reconoce? Cuando viene. Cuando viene. Por ejemplo, los ángeles. Oye, Señor, fíjate que por allá le predicamos a Panchito y a Juanito y sí te recibieron. Ok. Y pues mira, te traigo sus oraciones. Ah, gloria a Dios. Entonces ahí ya son conocidos por Jesús. ¿Por qué? Porque los ángeles llevaron sus oraciones a Jesús, al Padre. Al Padre. Entonces ya ahí son conocidos por Jesús. ¿Por qué? Porque ya están orando. ¿Ok? Y las oraciones las lleva los ángeles, el Espíritu de Dios. Por otro lado, las insensatas nunca oraban. Les voy a dar el ejemplo. Vienen 10 personas leprosas. Señor, ¿qué quieren? Señor, pues queremos ser sanos. Señor, mira, somos leprosos. Y dice, vayan y preséntense a los sacerdotes allá en el templo. Y ellos iban en el camino. Y mientras iban en el camino, los sanaron, los 10. De los 10, hagan de cuenta que para las personas le predicamos a 10 personas. 10 personas escucharon el evangelio, las 10 creyeron, pero solamente regresa uno. Entonces regresa uno y le dice, gracias Señor, y lo adoró. Dice, ¿qué no eran 10 los que fueron salvos? ¿Por qué nada más regresó el samaritano, el idólatra? ¿Por qué nada más el idólatra vino a dar gracias? Entonces se fijan, 1 de 10 solamente le da gracias al Señor. En ese contexto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agradecidos con el Señor. Oye, ¿cómo que Jesús murió por ti? Ay, Señor, pues gracias por haber llevado a las patadas y los golpes que yo merezco por pecador. Te doy gracias porque tú las llevaste por mí. Gracias, Señor. Entonces de eso se trata. Eso es el aceite. ¿Ok? Entonces las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, no oraban, no le dieron las gracias, así como los 9 leprosos que fueron sanados. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Nosotros somos las vasijas. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. ¿Verdad? Padre, pues mire, fíjese, yo le doy gracias por Cristo Jesús. Eso es, o sea, estar orando. Jesús dice, oren en todo momento. ¿Por qué? El espíritu es animoso, pero la carne es débil. ¿Ok? Dice, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, porque el esposo se tarda, cabecearon todas y se durmieron. Ya unas habían orado. Pero ¿qué pasó? También se durmieron, así como se durmió Pedro y sus discípulos cuando Jesús les dijo, no se duerman, estén despiertos, en el huerto de Getsemaní. Regresaba y estaban roncando ahí. ¿Por qué duermen? Necesitan estar despiertos. Y ya la segunda, tercera vez los regañaba y ellos no sabían qué decir porque se dormían. Así somos nosotros también, hermanos. De repente ahí estamos orando, Señor, gracias, y estamos ahí platicando con el Señor y de repente empezamos a cabecear. ¿Cómo lo hacemos? De repente empezamos a descuidar un poquito aquí las cosas del Señor y entonces, si nos dormimos, si nos quedamos dormidos y viene el Señor, ¿qué va a pasar? Pues ya pasó el Señor. ¿Y dónde está? No, pues ya se fue. Pero en este caso, fíjense. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche, ¿cuándo es cuando viene Jesús? Cuando la maldad llega al cielo.
Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡aquí viene el esposo! ¡Salgan a recibirle! Entonces, las 10, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. O sea, si estamos esperando a Jesús, ¿qué debemos de estar haciendo todos los días? Todos los días, todos los días estamos esperándolo. Debemos de estar despiertos. Estamos orando, el Espíritu está en nosotros. Si estamos orando, podemos amar a nuestro prójimo. Si estamos orando, podemos hacer lo que el Señor nos dice, escuchar lo que el Señor nos dice. Lo escuchamos y lo hacemos. Órale, no, pues que tú tienes que perdonar a Ramón. Está bien, Señor. Yo te perdono, Ramón, y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Y ya estamos haciendo lo que el Señor nos dice. Y de repente viene Jesús. Y ahí es donde recibimos el fruto del Espíritu, hermanos. ¿Ok? Ahí es donde viene. Entonces, si estamos listos, ¿cómo se da el fruto del amor? Pues alguien nos tiene que ofender, hermano. Alguien nos tiene que ofender. De repente viene Ramón y vamos a decir: ese me cae gordo. Y vamos a decir, lo corre de su trabajo injustamente. Él es el supervisor, Ramón es el supervisor, y dice: a ver tú, Juanito, órale. Y lo corre: no, vete de aquí. Pero yo qué hice, no, vete de aquí, ya no trabajas. Entonces él viene y le dice: no, oye, pero me estás corriendo injustamente, dime qué hice mal. Entonces viene con el superior y le dice: ¿qué pasó? No, pues fíjate que anduvo robando, que lo agarré robando. No es cierto. Y entonces el superior dice: ¿sabes qué, Juanito o Panchito? Vete, porque aquí no aceptamos a personas. Fue injustamente, hermanos. ¿Qué tienes que hacer? Perdonar y bendecir a Ramón, porque lo hizo con mentiras. Ahí tienes tu gran oportunidad de amar a tu prójimo. La gente del mundo, ¿qué va a hacer? Lo va a maldecir y lo va a desear, y hasta a lo mejor dice: ¿sabes qué? Hasta te voy a mandar matar, desgraciado. Esa es una persona que todavía no, muy probablemente una persona que no está estudiando, una persona que se dice cristiana, pero no está orando, no está haciendo lo que dice el Señor, estar despierto. Por lo tanto, no va a poder amar, hermanos. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. Todavía no lo conoce. Entonces ahí es donde se manifiestan los frutos. Entonces dice: no, entonces el Espíritu Santo le trae a la memoria, bendícelo. Pues sí, eso es lo que dice el Señor. Entonces se pone a orar: Señor, le doy gracias, mire, me corrieron injustamente, pero usted dice que debemos de gozarnos, porque en realidad es Satanás persiguiéndonos por amor de su nombre. Gloria a Dios, gracias, Señor. Yo sé que usted no me va a abandonar, hágase, Señor, según su voluntad. Y ahí donde menos esperas, sientes el amor de Dios a través del Espíritu que ya nos dio. Y tú dices: wow, Señor. ¡Wow! Y caes de rodillas y dices: gracias, Padre amado. O sea, lo más importante, hermanos, es el amor. O sea, tú amaste, tú obedeciste. Esas obras las tenemos que hacer. Entonces, ¿quién va a decir? Mis hermanos dicen: no, si no la ganaste por obras, entonces ¿cómo la vas a perder por obras? No, si no hacemos esas obras, hermanos, de perdonar, esa es una obra, y de bendecir, esa es una obra también. Entonces el amor de Dios no se va a manifestar en nosotros. Somos como cualquier persona del mundo. No vas a poder sentir la paz de Dios, no vas a poder amar a tu prójimo, no vas a poder hacer nada de eso. Mas sin embargo, si lo haces, como dice el Señor, tú de repente te andas preocupado porque a lo mejor no sabes cómo vas a pagar los gastos de tu casa. Tienes a lo mejor 5 panchitos ahí. Tú dices: Señor, pues tengo 5 panchitos, pero bueno, usted cuida de nosotros, Señor. Entonces tú tienes confianza en el Señor, te aferras a Cristo Jesús. Entonces a lo mejor el siguiente día, a los 2 días, a la semana viene alguien y te dice: a ver, sí, dígame, aquí vive Panchito. Pues sí, a sus órdenes. Pues, oiga, me hablaron de usted. ¿Usted sabe trabajar en esto? No, pues sí. Pues vengo a darle trabajo. ¿De verdad? Sí. ¿Verdad? De repente allá ganabas, qué sé yo, $500. No, pues mire, le voy a pagar $1,000. O sea, te va a pagar el doble.
De verdad, sí. Allá cuántas horas trabajabas, 60 horas, acabas de trabajar 40. Hermano, pero Dios no se enfoca en las cosas del dinero. No, no es lo más importante. Lo más importante es que tengas a Cristo en tu corazón. Eso es lo más importante. Pero el Señor puede ir y decirle, ¿sabes qué? Pues Panchito en realidad tiene 5 hijos, tiene su esposa, lo corrieron, ganaba $500, trabajaba 60 horas. No, que gane 1,000, que gane 1,000. O sea, eso no es pecado. El pecado, ¿dónde sería? Que gana $500. Señor, ayúdame, mira, yo quiero proveer a mi familia. Dame un trabajo donde trabaje 40 horas y gane $1,000. Eso ya es pecado, hermanos. ¿Por qué? Porque estás pidiendo las cosas de este mundo. Jesús lo dice así, no te preocupes, cómo vas a comer, cómo vas a vivir, cómo le vas a dar de comer a tus panchitos. Tú preocúpate, busca primero el reino de Dios, o sea, búscame a mí, busca a Jesús. No, pues ya lo conozco, no, todavía no me conoces. Búscame a mí. Y todas esas cosas, ¿cuáles cosas? El dinero que necesitas para darle de comer, para mantener a tus panchitos. Esas ya son añadiduras. Entonces tú lo haces. Hermanos, esa fue mi vida. De verdad yo se los digo. Esa fue mi vida. O sea, debes estar contento con lo que tienes. Pues sí, de repente andas trabajando. Y un día me pasó eso a mí. Una mujer ahí que siempre quería hacer las cosas a su modo. Y pues en realidad yo decía, pues no sé cómo hacerle aquí. Entonces yo iba y le decía al supervisor, y me dice, no, tú dile esto y dile esto. Lo hizo como me dijo. Y al último ella llamó a la compañía, ¿sabes qué? Aquí vino, me la rayó, me dijo malas palabras. No era cierto. No era cierto. Entonces ya dijeron, ¿sabes qué? Ya no vayas allá. Ya me corrieron de esa parte, porque yo hacía 2 trabajos. Era el mismo dueño, pero tenía 2 compañías separadas. Yo trabajaba para las 2. Entonces dijo, no, eso ya no lo hagas nomás allá. Y me corrieron. Entonces yo digo, eso fue injusto. Y lo pensé, hermanos. Déjenme decirle, antes, obviamente, estoy hablando de hace 30 y tantos años. Unos días antes yo conocí a una persona, yo tenía un amigo. Dijera, era un cholillo, mi amigo, era mi amigo. Yo lo quería mucho, a mi amigo. Ya tengo muchos años que no lo miro. Entonces un día a través de él conocimos a una persona, dice, este es un hitman, dice, te cae alguien gordo, dice, nomás dale $100. Y yo llegué a pensar eso, hermano, con $100 yo se los doy para que le dé chicharrón. Pero ya el espíritu, fíjense, siendo católico, el espíritu de Dios me dice, no. Entonces yo le digo, ay Señor, perdóneme, ese día que me corrieron fui a cargar y ya de regreso a mi casa, yo duraba 1 hora para llegar a mi casa, el espíritu me quebrantó. Entonces yo le digo, ay Señor, le digo, perdóneme por haber, bendiga a esa señora, Padre mío, bendígala. ¿Y saben qué pasó? Pues sí, me aventé como unas 2, 3 semanas, el supervisor de acá me dice, Luisito, y así me decía, Luisito, dice, no te preocupes, te voy a dar otras tiendas. Yo trabajaba 70, 80 horas a veces, hermanos. Ganaba como $1,000. Entonces me quitaron un promedio de como $500. Entonces ya nada más ganaba la mitad. Yo tenía, en ese tiempo tenía a lo mejor 2 panchitos. Yo no sé si habían nacido mis 3 panchitos. Pero por lo menos sí tenía mis 2 panchitos. Entonces yo digo, bueno, gloria a Dios, me alcanza todavía. Entonces, como a las 2, 3 semanas, me dice, mira Luis, te voy a dar estas 2 o 3 tiendas. Gloria a Dios, entonces ya me dio algo. Yo tenía 2 tiendas de una cadena que en realidad yo me acuerdo todavía 78 horas, $78 le vendía. Yo ganaba el 18%, no era nada. Pero la convirtieron en una tienda donde teníamos como 1,000 productos y en esas tiendas se vendían un promedio de $1,000 a la semana. Que la convierten en pavilions, se llaman pavilions, todavía existen.
que son de la cadena de Vons, que son de Safeway, que la hacen Pavilion. Y luego yo tenía un Hughes Markets, ya no existen esos Hughes los convirtieron en Ralph's, pero uno de ellos lo hicieron Pavilion también, ahí en Newport Beach. Entonces, de tener dos tiendas malitas, las hicieron Pavilions. Entonces, después yo trabajaba 40 horas, hermano, y me ganaba los mismos $1,000. O sea, Dios me bendijo por obedecer, por no maldecir a aquella persona que me hizo mal. Dios me bendijo. Esa ha sido mi vida, hermanos. Eso ha sido, y lo hice como católico. Ya en conocimiento a la palabra de Dios, bueno, eso ya eventualmente me di cuenta de que, pero el Señor no vino a condenarnos, hermanos, el Señor vino a salvarnos. Yo le rezaba a la Virgen, déjenme decirles, yo le rezaba a la Virgen. Entonces, ¿qué es lo más importante? No, es que tú no puedes ir porque tú le rezabas a la Virgen. Bueno, Pablo dice, tú puedes tener todo el conocimiento de la palabra de Dios, pero si no amas, ¿de qué te sirve? Si tú conoces todos los misterios de Dios, si tú hablas en lenguas angelicales, si te haces todo lo que es en relación a los dones del Espíritu, pero si no amas, ¿de qué te sirve? No te sirve de nada ese conocimiento. Ese conocimiento te sirve cuando lo pones en práctica. ¿Y cuál es la práctica? Bendice al que te maldice. Eso lo entiende el testigo de Jehová, el católico. Eso lo entendemos todos. No os hagáis. No os hagáis. ¿Ok? Entonces, fíjense. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, vayan a los que venden el aceite y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, o sea, dieron fruto. Y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no los conozco. No los conozco. Entonces, ¿qué quiere decir comprar el aceite? Fíjense bien. No piensen que esto no está en las escrituras, hermanos. El aceite es el Espíritu Santo. Tú tienes que orar. ¿Cuánto te cobran por orar? Fíjense bien. Hechos 8 del 14 al 25. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe por escuchar la palabra de Dios, pero también, que también es simbólico de predicar el Evangelio y poner las manos, pero también es literal. O sea, de hecho, por ejemplo, no, pues que una persona ya recibió el Evangelio, ya recibieron el Espíritu Santo, pero resulta que no lo entienden todavía. Entonces, esas personas, vamos a decir, si venimos, y tú ya eres cristiano, sí, no, pues sí, nosotros recibimos el Evangelio, y ya recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Oh, no, entonces todavía no saben, entonces hay que explicarles, hay que decírselo. Eso es imponer las manos, trabajar las manos, pero también es literal. Entonces hay que explicárselo, pero también, a ver, hermano, deje orar por usted. Entonces hacemos oración por ellos para que el Señor les abra el entendimiento. Ah, ok. Entonces yo, por ejemplo, si a alguien yo siempre lo estoy explicando, siempre. ¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley? ¿O por el escuchar el Evangelio? Los Gálatas no sabían.
Entonces Pablo tuvo que venir a imponerles las manos, por decirlo así, a través de la carta, para que entendiera, no, hermanos, no hagan eso, porque si hacen eso, caen de la gracia. Caen de la gracia, no hagan eso. Entonces Pablo les impuso las manos con la carta, pero también es literal. Ahora también Pablo le dice, no imponga las manos a la ligera. No quiero hacer un tutti frutti aquí, ¿verdad? Hay que mirar el contexto de cada cosa. Entonces el Espíritu Santo se recibe por escuchar el Evangelio, pero hay gente que no lo sabe. Entonces, ya Cristo murió por todos. ¿Okay? Ya Cristo murió por todos. No le llames impuro a nadie. Porque Cristo murió por todos. Pero no todos saben que Cristo murió por ellos. Entonces hay que ir a decirles. Para que ya no anden preocupados por la vida. Para que ya no le tengan miedo a la muerte, vaya. Y que puedan entrar en la tierra prometida. Que puedan tener paz. No en el dinero, no en las cosas de este mundo, sino en Cristo Jesús. Esos son los bienaventurados, los que escuchan. Entonces fíjense. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Aquí ya está hablando como profeta. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, fíjense bien, para que vean que imponer las manos, se recibe O sea, ¿qué es más fácil? A ver, déjenles hablo de Cristo. Les impongo las manos. No, hay que hablar del testimonio de Cristo. Eso también es imponer las manos. ¿Ok? Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Entonces, fíjense. Me imagino que ustedes los han visto, ¿verdad? Traigan una ofrenda al altar de $1,000 y van a ser bendecidos. El Señor dice que les va a multiplicar. Da con alegría al Señor. Entonces viene la gente, pues aquí traigo mis $1,000 para que el Señor me dé $100,000, porque aquí dice que el Señor nos iba a dar 100 veces. Aquí tienen un caso de una persona que anda vendiendo al Espíritu Santo. Y de personas que se la creen y traen los $1,000 por ávaros, porque no tiene solamente la culpa el maestro. Fíjense bien cómo lo dice Jesús. Ahí donde está el cuerpo muerto, los buitres andan rondeando. Donde hay un cuerpo muerto, ahí se juntan los idólatras. La avaricia es idolatría, hermanas. Entonces una persona de Dios que está escuchando la palabra de Dios y dice, ¿cuánta gente no dice? Eso no está bien, eso de andar vendiendo. Bueno, ¿cómo es que lo sabes? ¿Cómo es que tú lo sabes y ellos no lo pueden ver? Bueno, ahí aplica lo que dice en Romanos 1. Cuando una persona está desobedeciendo a la palabra de Dios, esa persona pudo haber andado predicando el Evangelio bien por un periodo de tiempo, pero eventualmente se enfocó en el dinero, entonces desobedeció al Señor y el Señor nos da tiempo para arrepentirnos, pero eventualmente dice el Señor, viene Cristo, quiere comer y no hay nada, tiene puras hojas, entonces ¿qué dice? Nunca más disfruto, porque no comió, y la higuera se seca.
Entonces, ¿qué dice Romanos 1? Esas personas que andan vendiendo el Espíritu Santo, Dios les da una mente reprobada. O sea, la mente reprobada es esa. Traigan $1,000. Esa es una mente reprobada ya. Entonces no solamente el pastor que predique eso, sino el que le escucha, el que trae los $1,000. No solamente 1,000, yo traigo 2,000. Y hasta hay unos que dicen, yo traigo 10,000. Ahí está un cuerpo muerto. ¿Y dónde está el cuerpo muerto? Vamos, en palabras del mundo. Dios los hace y ellos se juntan. Entonces el que tiene discernimiento, el que de verdad quiere agradar al Señor, dice, no, ya nos vemos. Ahí nos vemos, yo me voy de aquí. Entonces por eso la gente se sale. Ahorita la gente tiene sed de palabra de Dios, hermanos. Yo lo sé. Entonces de repente andan tan confundidos. Ay, pues ¿dónde voy? No, pues acá no. Pero hay que escuchar la palabra de Dios. Entonces yo sé que yo veo que la gente tiene sed de la palabra de Dios. Entonces, estas son las personas que venden. Entonces cuando va a venir Jesús, oye, entonces ¿cuándo es? ¿Cuándo es cuando dicen, ahí viene Jesús? Simbólicamente, cuando está la necesidad, hermanos. Cuando viene la necesidad con los pastores o con las personas que andan ahí queriéndose enriquecer con las cosas de Dios. Entonces ellos oran como diciendo, Señor, ábreme, Señor. Jesús dice, no los conozco. O también puede decir, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. No porque no les dio oportunidad, hermanos. Dios nos da oportunidad. Ustedes saben que Dios es misericordioso. Pudieron haber pasado 20, 30 años para que se arrepintiera la persona, porque si hay alguien que tiene paciencia es Dios, hermanos. No fue que a la primera te entrego a Satanás y ya. No, hermanos. Dios es paciente. Dios es paciente. Podemos ver ahí toda la palabra de Dios. Dios es paciente. Arrepiéntete. Entonces, eventualmente se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces andan esperando, ¿quién será? Pues eres tú, mi hermano, que andas vendiendo el evangelio. Tú dices, ¿quién será? No, para mí que es este. No, eres tú el hombre de pecado, el hijo de maldición. Tú que andas vendiendo el evangelio, tú que andas vendiendo al Espíritu Santo. Tú eres el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, no busques, eres tú. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que tener cuidado en las cosas de Dios. Entonces, tenemos que tomar la palabra de Dios, ser celosos. No ser fariseos, sino más bien ser humildes. Entonces, Señor, ¿sabe qué? Yo soy bien orgulloso. Ayúdeme, Señor, yo no quiero caer en estas cosas. Entonces, el Señor no nos da sugerencias. Si el Señor dice, yo tengo contra ti que tienes a esta mujer que se dice profetiza. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que confrontarla. Tienes a los que enseñan la doctrina de Balaam. ¿Qué tiene que hacer? En este caso es el pastor. ¿Qué tienes que hacer? Confrontar a esa persona. No, hermano, no hay que juzgar. No, hay que tener sabiduría también para eso, hermanos. En la Iglesia Católica, por falta de sabiduría, han pasado las cosas. Y no nomás es en la Iglesia Católica, hermanos. En todas las congregaciones se da esto. Con los testigos de Jehová hay abusos de niños también, por si no lo sabían. Eso se da en todas las congregaciones, hermanos. ¿Por qué? Porque donde no está Dios, ahí no hay protección, hermanos. Donde se lee la palabra de Dios, ahí está Dios. Ahí está Dios.
pero no todas las personas que enseñan se comportan igualmente, y eso ustedes lo saben. Si ustedes anduvieron, yo conocí en la iglesia católica sacerdotes que amaban a Dios, yo los conocí, hermanos, pero también conocí a uno que traía su pistola y por ahí alguien echaba bronca y iba, lo agarraba y lo confrontaba, órale, vente, vente, y se ponía ahí a pelear contra... Ese no es un siervo de Dios, hermanos. O sea, en la viña del Señor hay de todo, entonces... en la viña del Señor, en la iglesia católica, hay verdaderamente pastores que le dedicaron su vida al Señor. Los hay, hermanos, que tienen temor de Dios. No, pero no saben. Bueno, yo no lo sé todo y soy maestro de la palabra de Dios. No lo sé todo. Yo aquí les estoy compartiendo cosas siempre nuevas. Ahorita estoy por hacer otro estudio de algo que el Señor me dio esta noche. Entonces... yo no lo sé todo. Y soy maestro de la palabra de Dios. Entonces, pero sí sabemos que tenemos que amar a nuestro prójimo, sí sabemos que tenemos que bendecir a los que nos maldicen. Eso todos lo saben. Entonces nosotros decidimos obedecer o desobedecer. Entonces ya miramos las piedras de ónice. Básicamente es, el Señor te dice, tú eres mi hijo. Donde está grabado tu nombre. Panchito, Juanita, fiel, verdadera. ¿Por qué? Porque obedeciste al Señor. So hay que hacer obras. ¿Okay? ¿Cuál es la obra del aceite? Orar. Orar. So, ¿cuál es la de las piedras de ónice? Obedecer. Obedecer en el contexto. En el contexto. Acuérdense, Jesús es el que hizo eso. Okay. Tú eres mi hijo amado en quien tengo mi complacencia. Ahí está. Que fuera grabada en la piedrita de ónice. Pero obviamente nosotros sabemos que Jesús es el Señor. Entonces, en ese contexto, si estudiamos como ya lo miramos en Apocalipsis, ¿qué era lo que tenía que hacer? Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. So, la doctrina de Balaam puede ser, vamos a decir que yo soy el pastor en Pérgamo. Vamos a decir que yo soy la persona que está a cargo de la congregación. Para explicarlo bien, quiero explicarlo bien, para que lo entiendan. Entonces el Señor me dice, a través del profeta, tengo esto contra ti, Luisito, que tienes ahí contigo a los que tienen la doctrina de Balaam. Entonces digo, a ver. Entonces por ahí está uno de mis hermanos que dice, no, hermano, no hay que juzgar, no, pero es que está una persona ahí que, vamos a decir que por decir, tomar el caso del adulterio, ¿verdad? No, hermano, Dios dio permiso porque nos pudiéramos casar. Si mi mujer me hace tonto, el Señor dio permiso, o sea, el Señor da permiso de que me divorcie de ella porque esa es la excepción. Jesús lo dijo. No, Jesús no lo dijo, no dijo eso, hermano. No, sí. Entonces yo digo, bueno, que él lo entienda así. Entonces esa persona, ¿por qué lo enseña así? Porque él, ya siendo discípulo del Señor, se divorció de su esposa porque su esposa le puso los cuernos, andaba con Ramón. Y digo, esa es la única excepción, yo me puedo divorciar. No. El mandamiento más importante es honrar a Cristo y el segundo es ama a tu esposa. No, pero ella me hizo tonto. Bueno, cuando ahí tienes una oportunidad para ser la luz del mundo. Perdónala y bendícela. Pero se fue con Ramón, hermano. Jesús dijo, si tú desprecias a tu esposa, tú la estás mandando a pecar. Yo no la mandé a pecar, ella se fue por sí sola. Bueno, eso fue lo que dijo Jesús. La única excepción es de que ya te engañó, no porque tú la hayas despedido, sino porque ella ya te engañó. Está hablando del engaño. No te está diciendo divórciate de ella. No, ya te engañó. Lo que Jesús está diciendo en ese contexto es, si tú la mandas al mundo, si tú le dices, es que Panchita ya no quiero estar contigo, tú la estás mandando para que cometa adulterio. Tú la estás mandando.
Pero si ya te puso los cuernos, bueno, pues ya te los puso. El que se casa con la repudiada o la que se casa con la que dejó al marido, comete adulterio. O sea, fíjense, es simple. Ama a tu prójimo. Un mandamiento nuevo les doy. Amen a su prójimo. Ok. Comenzando con tu esposo y tu esposa. Ok. Tu esposa te engañó. Ok. ¿Qué tienes que hacer? Perdonarla. Pero anda con Ramón. Bueno, ¿qué tienes que hacer? Bendecirla. Ok, entonces me puedo casar con Josefina. No, sigue siendo tu esposa. Pero anda con Ramón. Bueno, sírvele al Señor. Señor, ¿qué me quieres enseñar? Pues pregúntale. Porque lo más probable es que andes de adúltero tú contra el Señor. Ese fue mi caso. Yo era adúltero contra Jesús. ¿Cómo? Yo quería dinero. Eso es adulterio, espiritualmente. Dinero. Adulterio. ¿Cómo me lo mostró el Señor? Cuando mi mujer se va con Ramón. Yo le digo, ay, Señor, o sea, parece chiste, Señor. Bueno, ¿verdad? Así, ahora sí que vamos a decir con mis palabras, ¿qué sientes? No, pues se siente feo. Pues así igual tú, mijo. O sea, dices, yo amo a Jesús, y andas ahí, yo amo a Satanás. Pues no, pues, o me sigues a mí o sigues a Satanás. No, pues yo no sigo a Satanás, sí. O sea, tú querías dinero. Eso es hacerse a imagen de Satanás, no a la mía. Ah, ok, ya lo entendí. Ok, ahora ve y compártelo con tus hermanos, porque la mayoría andan haciendo lo mismo. Ah, por eso hablo mucho del adulterio, hermano. No porque yo tenga nada en contra de mi esposa o con el que está con mi esposa. No, yo los he bendecido a los dos. A los dos. ¿Cómo me voy a maldecir yo mismo al maldecer a mi esposa? Si el Señor me dice bendice a Ramón porque anda con tu esposa, pues hay que, y de verdad, hermano, lo siento en el corazón. Bendecirlo se amenace. Entonces ahora voy a presumir, no, ya no soy yo, es Jesús en mí bendiciendo a esa persona. ¿Ok? Entonces fíjense, aquí, para que ellos tengan sus nombres en las piedritas, ¿qué tienen que hacer? Exhortarlos o expulsarlos de la iglesia, los que andan enseñando la doctrina de Balaam. ¿Por qué? Porque hacen caer en el pecado a las personas. Es una persona que enseña que se puede divorciar para casarse con otro, esa es doctrina de Balaam. Una persona que dice, Dios quiere que tenga mucho dinero, esa es la doctrina de Balaam. Porque él lo hizo por dinero. Lo hizo por dinero. Eso es el evangelio de la prosperidad. Pero no nada más es el evangelio de la prosperidad, puede ser también el evangelio de los homofóbicos. Dios hizo hombre y mujer, Dios no hizo homosexuales. Ese es el evangelio homofóbico, ese también es. Están haciendo caer, sí, hay que decirles a todos los LGBT que se arrepientan porque se van a ir al infierno. Esa es la doctrina de Balaam también, hermanos. ¿Por qué? Porque hacen caer a sus hermanos a cometer sacrilegio, porque Jesús murió por todos. Entonces obedezcan, hermano, vamos a obedecer. Oren por mí, yo oro por ustedes, de veras, yo les digo, yo, aunque no los conozca, yo oro por ustedes, pero también ustedes oren por mí, porque no piensen que yo, oren por mí, la paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.